Hola a todos nuestros amigos, muy buenas tardes, ya casi tardes, el día de hoy jueves 22 de febrero. Hola a todos nuestros amigos, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos haciendo un pequeño cambio en la transmisión. Desafortunadamente ahí no tuvimos unos problemas técnicos para poder conectar la página de Arce directamente a la transmisión. Sin embargo, vamos a estar transmitiendo desde acá, en esta ocasión, el programa de sesiones Arce Contigo. Y pues bueno, espero que nos puedan seguir por este medio y que puedan compartir para que tengamos un poquito más de personas que nos estén escuchando. Vamos a estar compartiendo los enlaces tanto en la página de Arce como en la página como en el blog personal donde estamos transmitiendo para que podamos estar todos en la misma sintonía. Espero nos puedan ayudar con este tema. Vamos a hacer una publicación aquí en Facebook para que nos puedan apoyar. Denos un segundo a ver si podemos tener algunas personas conectadas antes de iniciar la sesión del día de hoy. Bien, pues a ver, ya tenemos por acá a nuestro invitado del día de hoy. Vamos a comenzar la sesión y ya, bueno, poco a poco que nos den oportunidad de que se vayan incorporando más personas a la transmisión. Desafortunadamente tuvimos que hacer este cambio aquí por unos problemas técnicos. Aquí nos falló un poquito la logística para poder hacer la transmisión, pero espero nos ayuden, por favor, a compartir esta transmisión en vivo para que podamos tener más conectados. Ya está compartida este link tanto en la parte de Arce como en la parte del Colegio de Contadores y Juristas. Pero pues bueno, si les parece bien, vamos a dar inicio. Tenemos el día de hoy un tema por demás interesante que desde mi punto de vista, pues se ha abordado poco, desafortunadamente en redes sociales, inclusive cuando nos damos a la tarea de investigar más a fondo opiniones de especialistas y todo el tema, pues resulta un poquito complicado encontrar información porque ha pasado un poquito desapercibido y es un tema fundamental desde mi punto de vista platicado también con nuestros socios, pues obviamente un tema muy importante para poder analizar, sobre todo en este momento en donde hemos tenido muchas resoluciones por parte de los tribunales, por parte de las autoridades que resuelven. Hemos tenido muchas opiniones casi apoyando a la autoridad Profisco, muchas veces lo hemos escuchado. Y el día de hoy, bueno, pues tenemos algo que es diferente, algo que hace valer el derecho, algo que hace valer realmente la situación como debe de prevalecer. Y pues esperemos que esto sea también el inicio bueno, criterios un poquito más acordes al derecho del contribuyente y bueno, a la realidad además de los contribuyentes. Para eso el día de hoy vamos a platicar sobre este criterio de inconstitucionalidad, sobre pues la reciente incorporación de las Agencias Nacional de Aduanas de México a la vida profesional. Entonces, para eso el día de hoy tuve el placer y tengo el placer de que esté con nosotros y que nos haya aceptado, por supuesto, la invitación de estar el día de hoy con nosotros al doctor Carlos Burgoa, quien, bueno, es un especialista en el tema y pues obviamente vamos a poder platicar con él a fondo todo este tipo de situaciones, en qué consistió esta inconstitucionalidad, cómo se dio, quién se agarró con quién y cómo terminó el partido o en qué va el partido, porque me parece que todavía no ha terminado, todavía no ha concluido el partido. Entonces, por favor, vénganse para acá, vamos a platicar un ratito sobre este tema de la inconstitucionalidad. Y pues bueno, para hacer un preámbulo, doctor, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, muchas gracias por la invitación y con gusto aquí platicamos de todo el chisme, porque, bueno, leía yo en las mañanas, en el periódico salió que, pues entrando un poco en la política, que no será nuestra temática de hoy,
pero se versaba entre las declaraciones del actual presidente con el expresidente de la Corte, que el primero decía que sí le había pedido favores y que se veía un poquito más el recato y todo lo que sabemos. Y luego contestó el otro inmediatamente diciendo, no, nunca fue así, yo nunca... Bueno, dicen que cuando el río suena, agua lleva, ¿no? Pero más allá de lo que insisto, ese puede ser el tema político, lo importante es ver cómo un colegiado, que verdaderamente pues son los que dan la última palabra en un juicio de tipo fiscal, determina un tema de constitucionalidad. No es común verlo. ¿Por qué digo que no es común verlo? Porque cuando se están alegando créditos fiscales y cualquier otro tipo de circunstancias en la dinámica que nos toca, generalmente se van por temas de legalidad. Si en verdad estaba fundado y motivado, si era otra. Pero este tribunal se la aventó, como dicen, ¿no? Se la aventó de Mm. veras y él dijo, pues yo sí. Y así fue como declaró que es inconstitucional la Agencia Nacional de Aduanas, que recientemente había nacido, por ponerlo rápido, y esto pasa aquí en el primer circuito. Si me permite, contador, alargando un poco la plática, el viernes pasado salen diversos criterios, incluso que se contradicen con los de otro circuito. Es decir, en Puebla, que es el sexto circuito, se emiten algunos criterios y esto los vi por ahí del 2021, 22, y el primer circuito llega a decir lo contrario. Entonces me recuerdo un poco el chiste de que dicen que Dios está en todas partes, pero tiene sus oficinas centrales en el primer circuito. Entonces, ya veremos qué pasa. Así es, realmente es un tema interesante porque recordemos que en julio del 21 fue que se dio a través de este decreto presidencial la creación de esta Agencia Nacional de Aduanas, que básicamente lo que buscaba era a través de, pues bueno, sustituir la atención a través de un equipo militarizado que tenía experiencia militar, este tema de ingreso y egreso de las mercancías y de obviamente todo lo que tiene que ver con el manejo, dirección, administración de las aduanas en general. Y esto a motivo, obviamente, de un tema o justificado a través de un tema de corrupción, de un tema donde, pues bueno, sabíamos o sabías que se hacía muchísimo relajo ahí en las aduanas con este tema de las mercancías, donde los recursos muchas veces no iban a parar a las arcas del gobierno y pues más bien iban a parar a bolsillos de particulares. Y de ahí es que viene esta necesidad o esta intención al menos de poder hacer algo diferente. Y bueno, se crea esta institución a través de este reglamento. Entonces, en términos generales, doctor, si nos pudiera comentar, pues, ¿cuál fue la intención o alargarnos un poquito más sobre cuál fue la intención de crear esto y si realmente era una idea funcional en su momento o si de plano, pues, la verdad es que estábamos jugando con fuego desde un principio? Pues bueno, lo voy a decir para que se oiga elegante, si gustan en inglés. Era solo un asunto de giving a tole with the finger, o sea, estaban dándole a tole con el dedo. Le voy a decir por qué. Vamos a entenderlo al SAT en su totalidad. Sí es cierto que tenía una administración de aduanas, pero si somos honestos, quien tenía la última palabra por cuanto a recaudación de contribuciones, pues es el área de comercio exterior. En la práctica lo he visto que diversas veces se pone en duda si los pedimentos eran adecuados. Los contribuyentes alegan que no me pueden estar determinando adeudos, dado que el pedimento en aduanas fue, vamos, adecuado. La fracción arancelaria fue la adecuada. Y siempre la ley lo ha señalado de alguna forma. Pues mira, pasó el pedimento, pero pasó de buena fe, vamos a decirlo así. Es decir, solo te ayudaron en el despacho aduanero en lo que es las veces de que pase la mercancía. Pero lo que es lo suyo del SAT, es decir, la parte tributaria de recaudación, esta la vemos y la depuramos con posterioridad con comercio exterior. Lo explico para que sea más fácil. En el común cotidiano de lo que viene a ser una empresa es primero la ley, luego los hechos que hacen que incurren en la ley y con eso pagan y ahora sí, vienen las auditorías. En comercio exterior es al revés. Primero se paga para que pase la mercancía y ya después vienen las auditorías. Esa es la única inversión de orden. Y es ahí donde vemos claramente que lo que es una función de aduanas, si bien es una forma de control, pero verdaderamente no atiende a los temas de que se estuviera llevando a cabo algo un poco más, porque es el filtro. Y creo que ahí es en donde vieron la posibilidad de que pudiera escindirse el SAT. ¿En qué sentido?
Bueno, cuando entra la militarización, se pretende que se evite pues el ingreso del fentanilo y no sé cuántas cosas hoy en día incluso son parte de la agenda de las reformas constitucionales propuestas. Entonces, pudiera ser en esa idea, porque no lo dice así considerando exacto, pero pudiera ser en esa idea que se estuviese generando, ojo, como tal una, vamos a entenderlo así, una área que no solo haga las veces del trato aduanero para los fines recaudatorios, sino también como un frente para evitar cualquier tema de delincuencia. Claro, Y digo que es atole con el dedo porque verdaderamente para cuando entra la gente de milicia, que entran los militares y se supone que son honestos y etcétera, sabemos que la milicia también ha sido marcada por años atrás, pues un tanto por los que no se comprometieron al servicio público y todo lo que fue el trato al narcotráfico y etcétera. Y bueno, pues ahí es donde decimos, no sabemos si fue cierto o no, y si yo quisiera quedar bien a los ojos extranjeros, pues esta noticia pudiera ser adecuada. No obstante, una cosa es lo que se dice y otra cosa es en la práctica si resulta o no, que quizás eso ya no sea imputable, quizá que lo formuló, o sea, vamos, siempre se le apuesta y ese es el punto en el que tenemos hoy en día las cosas. claro. La realidad, doctor, es que, bueno, en lo personal yo he tenido oportunidad de tanto atender a algunos clientes que están relacionados con el comercio exterior, como algunos amigos, colegas que están relacionados con lo mismo. Y pues bueno, era evidente la incapacidad técnica, al menos para poder llevar a cabo las acciones de esta agencia aduanal, ya que pues no se contaba con la experiencia. Como bien dice, a lo mejor pues apostó por un tema de un poquito más de transparencia, digo, entrecomillado con los comentarios que ya usted nos ha realizado, pero la realidad es que desde su creación, de su inicio de funciones, pues prácticamente era un dolor de cabeza poder hacer un trato con la ANAM, ya que no había la experiencia suficiente para poder llevar a cabo estas actividades que de buena o de mala forma, pues bueno, ya llevaban cierta continuidad a través del SAT, ¿no? Entonces, pues me parece que la propuesta quedó pues no funcional ya para ninguna de las partes, ni para la parte inicial operativa y tampoco para la parte de contrarrestar el tema de este paso de mercancías que no pagaban impuestos. Sí, de hecho, bueno, seamos honestos, ¿no? Esto es algo que ha caracterizado a la administración actual. Que las personas o los cambios intentados no resulten por la falta del conocimiento, es algo que ha proliferado. Pongo rápido varios ejemplos. CONACYT es uno de ellos, ¿no? Que se puso gente que quizás, bueno, hoy en día como que ya va tomando un poco más sentido las cosas, pero en el inicio la gente no sabía con detalle. Me tocó también con un cliente que tenía la posibilidad de licitar con el gobierno local en donde él reside la venta de los uniformes para la policía. Y con el nuevo gobierno y los nuevos encargados les hace mención de en dónde le gustaría que fueran los logotipos pues, propios de la policía. Y le contestan donde sea. Y el cliente se sorprende y le dice, claro que no, la ley señala que debe ser, o sea, más bien es del lado izquierdo o derecho, pero las dimensiones son exactas. O sea, esa falta de conocimiento verdaderamente no favorece, porque interrumpe el ritmo que ya se tiene. Y si bien lo que sabemos de las políticas actuales es evitar la corrupción, y bueno, lo que muchas veces ya hemos escuchado, no está peleado con saber de qué se trata. Es como si yo trajera un nuevo equipo a mi restaurante que vende hamburguesas con una M grandota en la esquina y pues me empiezan a hacer otras cosas, ¿no? O sea, entonces pues, yo quise cambiar los vicios que había, pero la receta es la misma, el producto es el mismo y ahí es donde creo que tenemos problemas, ¿no? Claro, aquí me parece que el tema interesante para ir entrando en materia de este criterio que se emitió, doctor, no se coincida conmigo, pero hay dos palabras específicas que cuando dan la creación de la NAM, pues bueno, me parece que por ahí viene el tema de la controversia, y ahorita que entremos a platicar de ella, pero uno es que era una auxiliar del SAT. Ok, en primera instancia sí, recordemos que así se promulgó el decreto como tal y después el reglamento que dio origen a las funciones de la NAM era de actividad auxiliar al SAT y segundo, esa exclusividad que le daban en temas de comercio exterior, doctor. Sí, bien diría Lupita D'Alessio para los que la recuerden como cantante y ese fue su error, diría la canción, ¿no? Así muy sencillo. Todo ente que nace, piénsenlo en el IMSS, piénsenlo en cualquiera que les guste, el mismo SAT tiene su propia ley.
porque es una creación que va en algún momento a necesitar presupuesto, para empezar por ahí. Entonces, no le puedo mandar dinero a algo que no tiene una ley. El reglamento hace las veces de pormenorizar las funciones y todo lo que va a hacerse en actividades, pero debe existir una ley. Entonces, yo preguntaría a todos, ¿alguien conoce la ley de la Agencia Nacional de Aduanas de México? Y la respuesta es no existe. ¿Por qué? Porque nació por reglamento. Pues ahí está la consecuencia de ser 90% honestos y tan solo un cachito de cerebro que es 10%. Lo digo con debida mesura, pero es para exponer cómo es el punto, ¿no? O sea, yo no estoy en desacuerdo de que se cree la agencia, no, pues cada quien tendrá sus motivos, pero hay que hacerlo bien. Entonces, ese es el punto. Nace sin una ley. Directamente se va al reglamento y desde ahí todos sabemos que el reglamento no se manda solo, por decirlo así, sino que el reglamento obedece a una ley. Así como las leyes obedecen a la Constitución, los reglamentos obedecen a la ley. De tal manera que cuando el reglamento se la pasa directo y entonces quieren que la ANAM tenga vida propia por un reglamento, no solo pone en duda sus actividades y como fue el caso del juicio que lo declara inconstitucional, sus actos. Yo lo pondría aún todavía más grave. Oigan, y el presupuesto que aquel se rogó, o sea, no estoy pidiendo que se devuelva ni nada, de alguna forma se puede justificar, pero lo que hoy es que ya vemos cómo se desplaza y el Estado de Derecho se empieza a perder por los atajos y caminos cortos que se tomaron en decisiones improvisadas o pues así, no pensadas, pues. Ese es el primer error. Claro, claro, que ahí, por ejemplo, ya si nosotros ponemos a analizar el tema, empecemos a encontrar ciertas contradicciones en la misma, en el mismo reglamento, ¿no? O sea, ¿cómo le puede dar una actividad auxiliar del SAT, pero plena autonomía como un órgano autónomo de toda su organización? Entonces, me parece que desde ahí ya comenzábamos a ver cuestiones que no eran realmente lógicas a cómo se creó el modelo de la NAM. Sí, de hecho hay muchas contradicciones, como bien lo dice, porque el SAT tiene de manera exclusiva lo que le corresponde el cobro. Es decir, las razones que hicieron que se creara el SAT fueron las mismas que se emularon para la creación de la NAM. La diferencia es que el SAT sí nace por ley y la NAM nace por reglamento. Vamos a pensar que esto es muy grave porque le dan la exclusividad al SAT en lo que corresponde a dos materias y quien no me crea puede leer el artículo 2 de la ley del SAT, que creo que es muchas veces de las leyes que no se toman presentes. Hago un paréntesis para que como darle un poco más de interés a quienes nos ven de que lean la ley del SAT. Si somos atentos, el artículo 34 de la ley del SAT señala en su fracción segunda que el SAT sí debe obedecer la jurisprudencia pese que tantas veces dice que le hace lo que el viento a Juárez, ¿no? Si seguimos avanzando, el 35 de la ley del SAT señala las sanciones para el servidor público y no para la autoridad, sino para el servidor público por valorar mal las pruebas. Algo que en el día a día, pues la fecha cierta y todo, si lo piden así como las traes, pido, abracadabra, ábrete sésamo, está mal. Entonces, el artículo 2 de la ley del SAT, que es la columna vertebral o el corazón por el cual nace, dice que tiene exclusividad en dos áreas en la legislación fiscal y en la aduanera. Es decir, él es dueño de esas dos. Incluso la exposición de motivos va un poco más allá y señala que lo que quieren es darle exclusividad a este ente que crean, salvo en dos cosas que son obviamente imposibles de considerar. La política fiscal del gobierno federal, porque pues eso no le corresponde a ellos, más bien le corresponde a la Secretaría de Hacienda, y la determinación de los precios y tarifas del sector público, pues obvio que eso no le toca a él. Claro. Entonces, cuando él tiene esa exclusividad, que se la quiten por vía de un reglamento, pues diría un filósofo mexicano que alguien me explique cómo fue. O sea, Sí. ya estaba por ley. Y ahora llega el niño y te quita las cosas, o sea, pues al ratito el del periódico también te va a pabulear y dicho con respeto al niño y al del periódico, pero a lo que voy es que las jerarquías normativas se pierden. Sí, que inclusive lo veíamos a nivel operativo en la agencia aduanal, porque, perdón, en la Agencia Nacional de Aduanas, porque pues inclusive pues, llegaron a ocupar oficinas del SAT, pues obviamente no había el equipo, no había el presupuesto, no había absolutamente nada. Entonces, prácticamente ese nacimiento a través de un reglamento generó pues otras muchas consecuencias, no solamente desde la parte jurídica, sino en la parte operacional, obviamente consecuencias para los importadores, exportadores, y pues bueno, evidentemente también a nivel presupuestal puesto que pues en el propio reglamento pues no se podía especificar una parte presupuestal para ellos, ¿no? Eso fue un tema bastante complicado que aún así trataron de ir amoldando al día a día, pero creo que
Sin embargo, pues bueno, era un tema de esperarse que esto pudiera suceder. Sin embargo, había poco análisis, doctor, al respecto de este tema. Cuando se creó la agencia, había poco análisis sobre su creación, aunque por ahí sí, entre algunos especialistas como usted, que sí levantaron la mano y bueno, hicieron el señalamiento de esta creación a través del reglamento, como otras muchas organizaciones o organismos que están creando a través de reglamentos y que al final de la plática los vamos a señalar, que realmente podrían correr la misma suerte que esta. De hecho, exacto, es un error muy importante porque, bueno, si no hay siquiera fondos para las calamidades, como lo sucedido con Acapulco y los protocolos se dejaron atrás y es ahí donde la ayuda llega tardía, pues que podríamos esperar en una agencia, ¿no? Es decir, todo tiene un punto del porqué. Me voy a ese punto presupuestal brevemente. Así como la ley de sociedades mercantiles establece para las personas morales creadas en SA de responsabilidad limitada, etcétera, que deben forzosamente contar con un fondo de reserva del 5%, que puede ser un problema, pero lo deben tener para fin de no defraudar a los terceros y a los propios socios en sus responsabilidades solidarias que les va a discurrir. Lo mismo implicaría un fondo para contingencias, para desastres que debiera tener el gobierno federal y fue algo que se puso mucho en duda. Entonces, antes de pensar en gastar en otras agencias que tampoco nacieron con un presupuesto exacto, tampoco, o sea, vamos con un déficit por ahí. Creo que es ahí donde se empieza a pensar. Y este déficit no solo fue, ahora sí, de tipo presupuestario, sino también técnico. Yo lo escribí en alguna ocasión y es así. Con los militares faltos de experiencia en el tema, porque es algo que se debe ver con detalle, pedían a los importadores, y dicen que esto fue en el aeropuerto Felipe, hay que, pues que en el momento armaran las piezas. Y ellos decían, yo solo soy comercializador, no es que las tienes que armar frente a mí. Y bueno, pues, pues, este vio, yo creo que el día de la independencia o algo así, cree que traigo armas, ¿no? Pues es absurdo, pues simplemente recordemos que aleatoriamente, si el semáforo se prende, pues ya lo sabemos, ¿no? Se abre y todo. Estaba vacío, dicen los contenedores, y no obstante, el único que había era del que lo estaba reclamando. ¿Cuál es el tuyo? Pues ese es el único, ¿no? Entonces, me recuerda como cuando vemos a la gente que va a recuperar el dinero de las tiendas que se para con una ametralladora. Y como en su casa yo creo que no lo dejan gritar o mandar, pues es lo más que puede hacer, ¿no? Entonces, o sea, es a lo que voy, ¿no? Sé que lo estoy ridiculizando, pero el punto al que voy es que vamos a hacerlo en serio, que tenga presupuesto, que la gente esté preparada, que esté debidamente capacitada para que dé el servicio público, porque por eso es un servicio público. Nosotros damos servicio privado y también nos pueden reclamar si se hace o no, un supermercado, etcétera. Pero el servicio público debe ser igualmente reclamado y creo que la honestidad no sustituye a la experiencia. Claro, sí, es un punto importante. Me parece que lejos de buscar pues esa dualidad en equilibrio, pues bueno, se fue al otro extremo que también nunca es bueno. Doctor, para la sesión de hoy me gustaría mucho que nos pudiera usted dar algunos comentarios sobre el proceso jurídico que nos llevó hasta el tema de la inconstitucionalidad, porque esto me parece que nació desde un juicio de nulidad promovido por un contribuyente, por un crédito fiscal que le impuso la NAM, y de ahí me parece que alegaba cuestiones de inconstitucionalidad en el juicio de nulidad, cosa que a mí como contador, pues obviamente me hace un poco de cortocircuito, pero más allá me hace un cortocircuito que el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa se pronuncia al respecto de esta inconstitucionalidad. Así es. Bueno, la historia un poco como diciendo el recuento o estilo hoy en día el hollywoodesco, ¿no? Haciendo la precuela, la cosa viene a ser así, ¿no? ¿Qué sucedió? Independientemente de lo que son, obviamente, los puntos de detalle que ya no alcanzamos a ver, porque es muy breve lo que se pues, expone, un contribuyente es afectado por un acto de la NAM. Y como tal, acude al debate, pues imagino que arrancó quizás con administrativo y si no se fue directo al juicio contencioso llamado juicio de nulidad. Y ahí expone algo muy interesante, independientemente de los otros puntos que me imagino se hayan planteado, él dice que era precisamente inconstitucional la agencia y que no tenía la competencia para hacerlo. Alcanzó a leer que más o menos es así. Y al tribunal, este es el primer error que yo lo veo, obvio, no lo critico, lo veo, que el Tribunal de Justicia Administrativa señala que si está justificada de alguna forma la competencia del funcionario, ahí es donde se equivoca porque no habla de la agencia, del funcionario, y también hace mención de que pues, a él no le tocan los temas de constitucionalidad,
pero dice que sí está debidamente. O sea, como que al justificar la legalidad del acto, dio pauta a que el colegiado pudiese entrar de forma inmediata y es algo muy exacto. Hay diversos criterios que dicen que si yo estando en temas de legalidad con el Tribunal de Justicia Administrativa planteara cuestiones de inconstitucionalidad, la lógica es que el tribunal, por convencionalidad y control difuso, pudiera decir, mira, no lo puedo mencionar porque no me toca, pero lo inaplico. Esa es una. O la otra, en el principio de mayor beneficio, dado que me hablas de incompetencia, déjame voy al fondo. Y si ese te da un mejor beneficio, mejor me voy al fondo. El mismo artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dice, resuman su estudio principalmente al fondo, pues lo que es el artículo 17 constitucional, o sea, primero el fondo. Ya luego vemos si te notificaron mal, si te vieron feo y te sacaron la lengua, si llegaron fuera de tiempo, si no estaba autorizado aquel. No, 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 váyanse al fondo, porque lo que importa es el pago siempre. Pues aquí se versa sobre esto, pareciera que ese es el punto, y la jurisprudencia señala, bueno, si aquel lo toma entonces en las manos propias, es motivo de que aquel lo estudie como colegiado en primer lugar. De lo contrario, pues vámonos al fondo, que ese es el punto por el cual. Cuando el tribunal trata de dispensar este tema porque habrá tenido sus motivos y pues lo que sea, ¿no? Lo hizo, pues entonces el colegiado dice, quítense que ahí les voy, ¿no? Y ahí es donde entra y señala, ajá, con que la agencia nació sin ley. Y aparte de todo, su reglamento le da la exclusividad que por ley le corresponde al SEP, estás mal. Entonces, por eso, como decimos, velas, así truenas. Y lo que va a suceder al final duele mucho porque el razonamiento ahorita lo podemos comentar más a detalle, pero en resumidas cuentas, al final del día, mientras no superes tu vicio de inconstitucionalidad, no puedes emitir un acto igual. En pocas palabras, lo ataron de manos y yo sé que si todos estuviéramos expectantes, pues al estilo hollywoodesco, todos gritamos, ¿no? No, no, no. Las sentencias de amparo por artículo 78 de la propia ley de amparo solo benefician al que lo promovió, pero no quiere decir que no sea reflejo para que alguien más lo tome en otros juicios. No como jurisprudencia de obligatoriedad, porque, como me canso de oír eso por parte de juzgadores. Yo no estoy obligado a hacerle caso al otro. ¿Y quién te dijo eso? O sea, las sentencias de otros juicios son pruebas. Ok. Entonces, si dan ganas de darle una cachetada al que contesta así, no te estoy diciendo que estás obligado, por Dios, pues si ni a tu mamá le haces caso. O sea, lo que quiero es que lo tomes como una prueba, como un antecedente de que lo que digo no estoy loco. Alguien más ya lo apoyó. Creo que eso es lo que puede ser ahora rescatado a futuras veces. Claro. Sí, entonces, a grandes rasgos, para las personas que nos hacen el favor de seguirnos y para que lo entendamos de manera mejor, mucho más sencilla, es la ley orgánica del SAT le da la exclusividad de las operaciones, o mejor dicho, de las acciones en materia fiscal y aduanera. ¿De acuerdo? Llega un reglamento creado a través de este decreto, el reglamento de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y dice que esas actividades aduaneras van a ser exclusivas de esta ANAM. Entonces, evidentemente lo que está haciendo el reglamento es contradecir lo que ya una ley dispone y pues bueno, con eso evidentemente pues se da la no observancia de la jerarquía de la norma y por tanto se declara esa inconstitucionalidad. ¿Así fue, doctor? Sí, pero además hay en una doble incongruencia. La incongruencia, vamos a pensarlo, externa y respecto de la ley, porque aquel dijo, llega el papá y le dice al hijo, esto es tuyo. Entonces llega el primo y se lo quita. O sea, no le hacen caso al jerárquico superior, que en este caso es la ley. Pero además es incongruente consigo mismo el reglamento, porque dice que lo hace en auxilio. O sea, es auxiliar, pero con autonomía. Uno dice, a ver, eso no lo entiendo. Es como Claro. cuando éramos chicos, son iguales pero diferentes. O sea, no me quedó claro. Es un auxiliar, pero tiene autonomía. Bueno, les voy a decir, como dicen, lo que su abogado dice que quiso decir fue esto. En pocas palabras, lo que quisieron hacer en el reglamento es, tú te vas a hacer a cargo de aduanas, pero vas a tener presupuesto. Pero las palabras no fueron en así, porque sí le dan autonomía en muchos aspectos y entonces ahí es donde tiene una falta de sentido y le arrebatan al SAT, vamos a poner luego de esa palabra, la exclusividad dada por ley y eso pues no se puede. Ahí hay una forma de interpretación doble, que es algo que también en alguna ocasión yo aporté para la UNAM en un artículo que me fue solicitado.
La idea básicamente es dos interpretaciones. Es un auxiliar exclusivo, vamos a llamarlo así, o la otra está mal porque es un auxiliar pese que es exclusivo del SAT. Es un juego de palabras semántico verdaderamente, pero aún así cae por este mismo sentido. Es decir, el artículo primero del reglamento chocaba con el 2 de la ley del SAT. Por jerarquía, se acabó. Pero seguimos adelante. ¿Cuál es el punto con el cual cae propiamente el tema de esas dos posibles interpretaciones, de que fuese un auxiliar exclusivo o de que efectivamente la exclusividad en funciones, si se dan cuenta, separamos las palabras exclusividad y auxiliar, Sí. lo hace constitucional? Y el motivo por el cual se cae pues es precisamente porque el propio reglamento, insisto, le hace ver pues que tiene sus propias autonomías. ¿En qué le da autonomía? Y aquí es donde se acabó, porque no solo de presupuesto, autonomía técnica, autonomía operativa, administrativa y de gestión con carácter de autoridad aduanera y fiscal. Me detengo un poco. Autoridad fiscal no solo es el SAT, y uno dirá, ¿cómo? ¿No? Claro, también lo es el INPI y también lo es Profeco, pero para efectos del cobro coactivo. Correcto. Es el punto en el que ellos se suman. Si al día de hoy alguien tiene una multa por Profeco o por INPI, ellos solitos van y lo cobran. Amplio en este comentario. Cuando años atrás, 2020, se modifica el Código Fiscal de la Federación y ya no se aceptan las marcas en garantía, yo creo que era viable para el SAT. Pero si el INPI también es una autoridad fiscal para efectos de cobro, pues yo creo que él dijo, pues a mí no me gusta porque eso es a lo que yo me dedico, a las marcas. Y si yo les impongo una multa y esa multa no me la pagan, pues me cobro con lo mismo que les doy, que es la marca. Bueno, ahí es donde empieza una serie de... Pero ahí sí estuvo por ley. Aquí se regresa un poco y le dicen, ¿no? ¿Y sabes qué? Tú eres una autoridad fiscal. Pues claro que sí, y aduanera, eso está por verse, ¿no? ¿Por qué? Por la autonomía técnica. Si fuese solo por presupuesto, como lo dije hace un rato, estaría bien. Pero al darle esa autonomía técnica, pues ya no cuadra. Y ahí es donde pierde. Sí, justo en ese juego de palabras que estaba usted señalando, porque podría prestarse que en otro tribunal se diera, en otro circuito se diera esa interpretación que usted estaba señalando, que se refiere a la exclusividad de asistencia o de auxiliar al SAT. Pero con esto que nosotros nos está comentando, pues con eso se rompe completamente y se entiende de manera perfecta cuál fue la intención, que sí fue crear un órgano completamente autónomo en todos los sentidos, ¿no? Presupuestario y todo. Digo, lo vimos operativamente que así funcionó y ahora, bueno, con este análisis ya del reglamento y de la ley del SAT, pues con eso ya nos queda muy bien claro cuál fue la intención de crear esta NAM. Ahora bien, se está generando esta inconstitucionalidad o este criterio de inconstitucionalidad del reglamento, me parece que que es lo correcto señalar, ¿no? Que el reglamento de operación de la NAM es lo que declara inconstitucional. Con ello, doctor, las acciones que ha emitido la NAM anteriores a esto y bueno, las que al día de hoy sigue ejecutando, ¿qué pasa con ellas? ¿Cuál es el efecto que va a provocar en el resto de los contribuyentes, a pesar de que, bueno, entendemos, de acuerdo a lo que usted nos ha platicado, que esto tampoco va a generar una jurisprudencia ni es de observancia obligatoria para todos, pero sin embargo es un precedente importante y qué pudiéramos estar viendo en los próximos meses al respecto de este criterio que obviamente se hace de manera correcta? Sí, qué bueno que lo platicamos porque a lo mejor esto puede dar mucha claridad. Estamos acostumbrados a que la jurisprudencia lo más trillado es que sean los 5 criterios conjuntos que de alguna manera me lleva a la jurisprudencia. Dicho así, pareciera que tengo que esperar 5 sentencias, pero la respuesta es no. Esto de los 5 recurrentes se aplica solo para tribunales colegiados. También existe una jurisprudencia por contradicción. Uno dice que sí y por la Ciudad de México dicen que no. Entonces alguien lo va a tomar como los plenos, la corte, y entonces, ¡pum!, van a determinar lo propio. Pero esto, la palabra que usted usó es excelente, precedentes obligatorios. Los precedentes obligatorios los pueden hacer el pleno de la corte o las salas que próximamente en paz descansen si es que pasa la reforma constitucional. Y entonces ellos, sin tener que esperar 5 sentencias, por motivo de atracción, podrían determinar si es o no constitucional. La verdad es que, lo voy a decir abiertamente, que este es un punto que llama la atención. Hago un paréntesis para decir a qué me refiero.
Se ha criticado, por ejemplo, mucho esa jurisprudencia de que la compensación civil no es apta para lograr el acreditamiento del IVA. Y todos pensamos, está bien, está bien. Si por jurisprudencia la compensación civil no da el acreditamiento, entonces tampoco debiera dar el traslado. La simetría fiscal me hace pensarlo así. Vamos a aplicar esa misma idea aquí. Si es cierto, pudiéramos señalar que todos los actos de gravamen de esta agencia pueden ser atacados a futuras veces por la misma idea de que es por reglamento y no es por ley. El problema de que caiga el reglamento es que se acaba la institución, a diferencia del SAT, que si le tiraran su reglamento, pues su ley todavía lo hace vivir. Pero aquí el inconveniente es que quiere decir entonces que todos los actos que en algún momento dijeron sí pasa y sí pasa y sí pasa, tampoco tienen validez siguiendo esa simetría. Y ahí es donde yo creo que preocupa mucho el tema y alguien debe hacer algo al respecto porque no se puede seguir así. Se deben regularizar las cosas máximas y por ahí va a ser el motivo de un filtro de seguridad por si quieren importarse sustancias que no deben darse, algunos artículos que tampoco deben ser, a lo mejor hasta animales así medio exóticos, que no creo que fuese el caso, ¿no? Pero por ahí me voy. Y lo que dijo la sentencia es bien importante, como que le puso un doble filtro, así como los tacos van con copia, ¿no? Si bien ya sabemos que las sentencias son solo para el que lo pide, en el caso exclusivo el tribunal también fue exacto y dijo, no puede hacerle a este señor otro de lo mismo que reclamó. ¿Sí me explico? Sí. Habrá que ver más a detalle qué fue lo que le reclamó, pero dice, no podría emitir un nuevo acto con el mismo sentido de afectación. Quiere decir que si la agencia hiciera un acto diferente para este, entonces por ahí no hay problema. Quiero yo pensar que al momento de dictarse esa sentencia se pensó en lo que hablaba hace un momento. Si él va a seguir importando, bueno, pues eso sí se lo van a permitir, pero no así cuando le afecte, que es la palabra que utiliza, afectación. Em, pues este es un tema bastante interesante, ¿no? Porque parece que la ANAM es tachada en esta sentencia, no parece tachada de inconstitucional solo mientras afecte. No obstante, el problema es en general. Y ahí es Claro. donde los problemas que se deben resolver, pero ya porque la casa se está quemando. Es correcto. Que ahí, por ejemplo, doctor, ¿cuál sería el procedimiento adecuado para resolver? Porque si bien la sentencia también señala que será hasta que resuelva, obviamente, esta inconstitucionalidad, me parece que por ahí lo señala. ¿Cuál sería el procedimiento adecuado para que nosotros pudiéramos tener la certeza jurídica de que, bueno, estamos conforme a la ley al momento de que hagamos nuestros procesos aduanales? Se requieren así dos movimientos nada más, pensando en el ajedrez. Primero, crear la ley de la agencia, no solo su reglamento, crear la ley, es decir, ahora sí hacerla bonita. Pero no basta eso, sino se requiere reformar la ley del SAT para que lo que se le quita a uno se le pone al otro. Así tan sencillo. Si yo Claro, por ley del SAT le quito la parte aduanera, es porque esa parte aduanera la paso a otro, pero también por ley. Y ahora sí con esto, el reglamento puede tener toda la vida que quieran y se puede quedar igual. Es más, si quieren, no se mueve el reglamento. A lo claro. mejor ponerle que es derivado, pero al final del día no es problema. El inconveniente de hacerlo así es que muchas veces pudiera ser motivo del reclamo por todo lo pasado. Y entonces aquí viene una interpretación que en lo personal se me antoja. El artículo 14 de la Constitución en su primer párrafo dice que a las leyes no se les puede dar efecto retroactivo, lo que me hiciera pensar que si la ANAM naciera hoy con una ley, superados los vicios que ya platicamos, entonces, uy, ¿qué pasa con el pasado? Bueno, Claro. dice el artículo, no puede ser retroactivo en perjuicio de persona alguna. Quiere decir que entonces la ANAM sí podría actuar y no sería motivo de combate en lo anterior si es que no le ha perjudicado. Y la verdad es que la tiene bien fácil la agencia de aduanas, porque lo más que pudo haber pasado es que les haya dejado importar cosas o que les haya dejado cualquier otra de estas, y si acaso alguna afectación sería alguna multa o alguna determinación, pero vuelvo a insistir, el platillo fuerte lo hace comercio exterior, no aduanas. Claro. Entonces, no la tiene tan complicado.
Más bien, lo complicado es pensar, ¿no? Que creo que es algo que no se hizo, pero no duele. Así que es eso. Espero que nos estén siguiendo para que puedan tener más claro para dónde hay que correr. Oiga, doctor, cuando estaba analizando y leyendo este caso en específico, obviamente fue inevitable recordar otro caso que viene a colación por este tema de la creación de organismos a través de reglamentos, y hay uno que se creó a través de resolución miscelánea. El que hace las veces de calificar, obviamente, las operaciones del 5A, ¿no? Estas operaciones inexistentes. ¿Podría caber esta similitud entre estos ambos casos, entre estos dos casos, perdón? No exactamente. Y digo que no exactamente porque el órgano colegiado, que ese es el nombre que toma, integrado por gente de Hacienda y del SAT, sí está referido por el 5A del Código Fiscal. Ok. Volvemos al tema. Aquí yo quisiera hacer muy clara la idea, porque luego me toca mucho a veces en la academia ver esa confusión. Se llame ley o se llame código, es lo mismo. O sea, solo se le da por el sentido, es algo así como que un poco pomposo, ¿no? Para que se oiga bluff. Pero es lo mismo, o sea, como si está en ley, el órgano lo único que hace es decir quiénes lo integran, más no que exista. Entonces, aquí más bien la duda es si la ley, con este caso el código, no refería precisamente que fuese la resolución miscelánea la que determinara su integración, pues ahí pudiera ser un motivo de queja. Eso sería lo más, ¿no? Pero en sí las funciones, el qué va a hacer, no es problema. Más bien lo que me quedaría la duda, y ahorita mismo lo estoy checando, es si remite a la resolución miscelánea por quiénes lo integran. Entonces, una cosa es el qué hace y otra cosa es quiénes forman parte de él. Bien, Claro, es así de sencillo. Y claro. pero estoy viendo, no lo remite a la resolución miscelánea. Un poquito triste, pero bueno, así es. De todos modos, cualquier duda o comentario ahí que tengan, estamos en vivo en el chat para que lo puedan comentar. Por ahí Roberto Peralta ya nos mandó ahí a saludar. Saludos al doctor Burgoa y a todo Grupo Arce, siempre con invitados élite y tocando temas muy espinosos en materia de defensa fiscal. Sí, un poquito espinoso. Entonces, todos sus comentarios, por favor, por este medio aquí en el chat de Facebook, los podemos estar platicando, sus experiencias, cómo ven este tema, qué les ha parecido, cuál es lo que ustedes han visto o han analizado al respecto para poder retroalimentar un poco. Es, Corrijo eh, rápidamente, aprovechando que estamos todavía aquí. No, sí lo remite. Me digo a mí mismo y corrijo mi error. Es el tercer párrafo del artículo 5A del Código Fiscal que sí remite a la resolución miscelánea para la integración del órgano colegiado. O sea que o- no tendría mayor problema. ok. Pero Ok, ok. Aunque en su momento también se estuvo platicando en muchos foros el tema de que sí, había toda una composición de este órgano de diferentes autoridades, ¿no? Y al final quedó integrado solamente por gente del SAT, lo que tengo entendido, hasta donde recuerdo, o la gran mayoría era gente del SAT. bueno, obvio tiene que ser gente de ambos. Como ya no precisa cuántos de uno, cuántos de otro, pudiera ser uno solo de Hacienda y ya con eso es suficiente, ¿no? Sí, Pero claro, puedo pensar que esta gente, y esto ya es un reclamo sociológico, así como el de la agencia de que pedía cosas que no debía y armar, etcétera, que debió asumir que la gente que está ahí es apta para el tema, porque dice, esa palabra no es común mexicana, es más italiana, pero que es con información contemporánea, que van a determinar una razón de negocios. Me explico. A lo mejor yo hoy le perdí y mañana le gano, y uno dirá, le perdiste adrede, y la respuesta es, pues es que era pandemia. O sea, si no estás atento, salvo los que producían alcohol para la gente, todo eso, pues se hicieron millonarios, ¿no? Las claro. ventas de cine se hicieron millonarias. Pero si yo tenía un restaurante, si yo tenía un cine, si yo tenía, pues eso se perdieron. Entonces ahí es donde hay que estar muy atentos. Pues bueno. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Doctor, para ir cerrando la sesión, nada más sus comentarios finales al respecto de este tema, que nos pueda regalar algunas recomendaciones, sobre todo para la gente que está relacionada con este tipo de procesos y que está relacionada todos los días con la Agencia Nacional de Aduanas, para ver cómo pudiéramos mejorar este proceso y estar atentos, sobre todo, me imagino, a los próximos criterios que se puedan estar emitiendo al mismo respecto, ¿no? Pues yo creo que habría que hacer, como dicen, una resistencia no violenta. Eso me gusta mucho, como es un término que se acuña en algunos lugares. Y lo explico en este sentido. Cada vez que se ve algo, hasta va a sonar
como los Estados Unidos, if you see something, say something. Entonces, cada vez que se vea alguna inconstitucionalidad, levantemos la mano, hagámoslo notar inmediatamente que se haga el orden que buscamos, porque es el orden que ofrecemos. Entonces, al punto que voy es, si alguien se ve afectado por actos de la NAM, sin duda es importante que lo haga notar sin dejar de cumplir. Ese es el famoso tema de la resistencia no violenta. Hasta hace alguien muchísimos años dijo que si les dan una mejilla pongan la otra, no era en el sentido de sumisión, sino era en el sentido de que sin dejar de cumplir hagan lo que tengan que hacer, ¿no? Es decir, reclamar, alzar la mano sin dejar de cumplir y sin dejar de quejarse. Entonces, el punto que voy es, mucha gente lo va a ver con la idea de que, entonces no pagamos. Eso es pensar como niños, ¿no? Estamos en un país en el cual malos gobiernos, buenos gobiernos, locos gobiernos, lo que quieran, pero el agua no sale nada más gratis, o sea, tiene un proceso que se debe pagar. La basura para los lugares a los que se los cobran, pues bien, y si no, pues ya está más que pagado. O sea, con responsabilidad hay que quejarse. Sí es importante que se corrijan los errores, porque de otra manera, pues no vamos a crecer, simplemente nos vamos a estancar en vicios, en vicios, en vicios, y es como tratar de reparar una llanta poniéndole un parche con plátano y cosas así, ¿no? Que dicen que ya queda. No, hagamos las cosas bien, pero sí es muy importante hacerlo notar siempre. Sin duda los momentos son exactos. ¿A qué me refiero exactos? Cuando alguien se ve afectado por algo de la NAM, recordemos que para efectos de acudir al amparo, si es que ustedes parten por la legalidad, es igual, es decir, recurso o juicio, pero aquí lo importante es que sea el primer acto de aplicación. Porque si lo dejamos pasar, entonces ya no es conveniente, ya no es oportuno. Vuelvo a insistir, si yo sé que aunque estuviera en manos de la NAM y está en manos del SAT, es correcto, y lo debo pagar, páguenlo. Si no, no creo que sea tampoco sano andarle jugando. Bueno, es mi punto de vista, ¿no? Y así Claro, le no se los deja, pues es porque hay una situación de administración en el negocio. Pero sí es importante porque el artículo 17 de la ley de amparo es muy claro. Si fuese autoaplicativa, tendría yo 30 días, pero esto ya pasó desde el 2021 y no es autoaplicativo. Los actos de molestia son siempre heteroaplicativos. Cuando llegue una multa o algo así, levantemos la mano, que se haga muy exacto. Si quieren ocupar esto que salió, es como prueba, no porque sea obligado para otro tribunal. Y bueno, pues evidentemente en algún momento se tendrá que hacer las veces del pago por importaciones, cuotas compensatorias y todo lo que implica este tema, que es muy interesante, siempre va a persistir. Aquí el problema no es que seas, sino quién lo hizo. Y en esa diferencia es donde discurre todo. Si de la impugnación yo puedo evitar lo que fuesen, no sé, multas, cosas así, ok, el Estado no se hace pobre por multas, pero si no satisface los deberes por vía de las contribuciones y consecuentes actualizaciones, que no claro. son accesorios, es la misma, recargos, etcétera. Claro, de acuerdo, doctor. Por acá nos manda un mensaje el maestro Mauricio Reina. Le mandamos un abrazo a mi amigo Mauricio y nos pone la limitante para cancelar CFDIs, la obligación de que los contadores públicos enviaran información que considera delitos de los contribuyentes y ahora la Agencia Nacional de Aduanas tendrá alguna relación. Bueno, quizás lo que yo veo es que el ritmo que se está tomando por parte de la Corte es dar fallos favorables al contribuyente. Y de los tres que él comenta, pues obviamente, digamos, el que más llama la atención, el más escandaloso, es este de la Agencia Nacional de Aduanas, porque, insisto, implica un órgano que hace no solo con uno, sino con varios. Sin embargo, yo estaría más que gustoso a que, coincidiendo con el maestro, pues me encantaría ver una Corte un poco más proactiva, menos aletargada y más actualizada en algunos temas, dicho con debido respeto. ¿Por qué? Porque los temas como el test de proporcionalidad que se adoptó en Alemania desde los años 50, pues en México se hace hasta ahorita y llega mal. Y sus criterios de la compensación civil, o sea, pues como que verdaderamente ya lo tratábamos en alguna reunión de ARCE, pues como que no me convencen, no es que me tenga que convencer personalmente, sino no convencen el Estado de Derecho. O sea, se requiere eso, ¿no? Ir más, ser un verdadero equilibrio y que no solape el gasto público, porque, o sea, yo sé que el país nunca ha tenido dinero. Y bueno, ya nos preguntamos por qué, porque nos vamos a otros temas, pero el punto es que fuese un poco más exacto. Si quiere jugar el estilo con el cual creció la corte o nació, es el estilo americano y europeo, entonces, pues hagamos un poco ese sentido. Ojalá con esta reubicación y reordenamiento que le buscan dar, también se haga obligatoria
la capacitación que todos la necesitamos, todos, todos. Y Claro. así salir adelante, para que no nos regalen los centavos, sino que nos den los miles. Claro, así es. Pues muy bien, doctor. Pues le agradezco como siempre, doctor, que haya estado con nosotros en esta sesión. Siempre es muy gratificante escucharlo. Siempre se aprende mucho de estas charlas. Y bueno, espero que también usted haya estado muy cómodo y le haya pasado muy bien en esta charla de sesiones Arce contigo. No me resta más que agradecerle al doctor. Muchísimas gracias por el tiempo. Al contrario, gracias a ustedes y quien más aprende soy yo realmente, porque pues cuando me hacen preguntas, pues adelante, yo nada más soy mitotero, ¿no? Pero la verdad es que uno aprende más estando con la gente, pues por eso somos una sociedad, ¿no? Muchas gracias por la invitación y gustoso de estar aquí siempre. Muchas gracias, doctor. Gracias a todas las personas que nos hicieron favor de conectarse, de estar aquí con nosotros platicando. Si no hay ninguna otra duda o comentario, vamos a despedir el programa de hoy, no sin antes avisarles, recordarles que recuerden que el martes 27 tenemos su programa de la mesa con el tema de los efectos fiscales de las obligaciones corporativas, tema bastante interesante, dos invitadazos, el maestro Roberto Valenzuela y el doctor Juan José Carlos, que va a estar con nosotros ese el día martes. Nos vemos en punto de las 4 de la tarde. Les agradezco muchísimo su atención y que tengan excelente día.